¿Podemos estimar cuántos barcos y aviones se perdieron en el Triángulo de las Bermudas? ¿Han sido sus desapariciones el resultado de errores humanos o fenómenos meteorológicos? Intentemos averiguarlo. Tenemos la curiosa historia del SS Cotopaxi. Este barco desapareció en 1925, cuando viajaba desde Charleston, Carolina del Sur, a La Habana. Nunca llegó a su destino. Años más tarde, en la década de 1980, se encontró un naufragio a 65 kilómetros de San Agustín, Florida. Como los especialistas no pudieron determinar de qué y de dónde provenían, lo apodaron Naufragio del Oso. Hicieron falta muchos años de trabajo, realizado principalmente por biólogos marinos, para identificar que este barco era el desaparecido Cotopaxi. Esto se confirmó en enero de 2020. Pero, ¿cómo reapareció? ¿Y cómo llegó allí? Ya que este misterioso naufragio ni siquiera estaba en el Triángulo de las Bermudas. Veamos a quién se le ocurrió este término, Triángulo de las Bermudas. ¿Puedes realmente señalar el triángulo en un mapa? No, y tampoco es un lugar reconocido oficialmente. El Triángulo de las Bermudas no aparece en ningún mapa del mundo. Nadie se ha puesto de acuerdo sobre sus límites exactos. Solo hay suposiciones con aproximaciones de toda el área que oscilan entre 1.300.000 y 3,9 millones de kilómetros cuadrados. Según las aproximaciones, la región tiene una forma vagamente triangular. En 1964, el autor estadounidense Vincent Gaddis tuvo la idea por primera vez al escribir un artículo para la revista Argosy. Usó el Triángulo de las Bermudas para describir una región triangular que ha destruido cientos de barcos y aviones sin dejar rastro. Es bastante difícil calcular la cantidad de barcos y aviones perdidos porque algunos han desaparecido sin dejar ningún rastro. Sus restos en la región no han sido recuperados. Pero las historias grabadas deberían ayudarnos. Las leyendas sobre el Triángulo de las Bermudas se remontan al siglo XV, como la del explorador italiano Cristóbal Colón. Cuando navegaba por las aguas del Atlántico a fines del siglo XV, pasó por este lugar. En lo que ahora conocemos como el Triángulo de las Bermudas, vio una enorme llama que parecía estrellarse contra el océano. Más tarde vio una luz inusual parpadeando en la distancia, en el lugar exacto. Como muchos otros marineros desde entonces, su brújula tuvo graves fallas. Pasemos al vuelo 19. En 1945, un avión de la Marina que realizaba un vuelo de rutina también inició una leyenda en este triángulo. Era comandado por el teniente Charles Taylor, y está registrado que se perdió en el triángulo sin ningún motivo. Dado que los pilotos no tenían GPS en ese entonces, debían confiar en sus brújulas y realizar un seguimiento de cuánto tiempo habían estado volando en una dirección específica y su velocidad. Poco después de completar la tarea, las dos brújulas a bordo dejaron de funcionar correctamente. Los registros hallados después de la desaparición del avión también indican que Taylor no tenía reloj ese día en particular. El informe inicial indicó que el error del piloto fue la razón de este desafortunado evento. Sin embargo, debido a que las personas no estaban satisfechas con este resultado, se cambió a causas o razones desconocidas después de varias revisiones. Un piloto sobreviviente llamado Bruce Gernon sugirió que atravesó una niebla electrónica mientras pasaba por encima del triángulo, lo que lo hizo viajar en el tiempo. En 1970, cuando ocurrió este incidente, volaba su avión cuando fue rodeado por dos enormes nubes que formaban un remolino y giraban en espiral. Como muchos otros antes que él, notó que sus dispositivos de navegación no funcionaban bien. Cuando finalmente logró salir de esas nubes, descubrió que su vuelo solo había durado 35 minutos, aunque debería haber tomado 75 en total. Y como no tenía otra explicación razonable para lo que pasó, creía que debía haber sido empujado hacia adelante en el tiempo. No solo se han visto nubes de aspecto extraño sobre el Triángulo de las Bermudas. En 2014, un piloto recordó casi chocar con un objeto volador que no pudo identificar. Algunos de estos extraños encuentros incluso fueron grabados. Ese fue el caso de un vuelo de principios de 2015, cuyos pasajeros notaron un curioso objeto flotando sobre el océano. Los pilotos aún tienen que descubrir qué es lo que realmente vieron allí. Ok, no todas las posibles explicaciones han sido tan inusuales. Los oceanógrafos, por ejemplo, también han tratado de explicar por qué los barcos desaparecen en esta zona. Recientemente regresaron a una de sus viejas teorías: olas rebeldes. Son inmensas paredes de agua que surgen de repente.
Si varias de estas olas se elevan simultáneamente, se superponen como un sándwich. Si una sola ola puede alcanzar más de 10 metros de altura y ocurren simultáneamente, se puede crear una ola rebelde que puede superar los 30 metros de altura. Este tipo de olas pueden alcanzar rápidamente incluso a los barcos más grandes. Los meteorólogos también propusieron su propia explicación: nubes hexagonales. Estos tipos inusuales de nubes pueden generar vientos de hasta 270 kilómetros por hora y también son bastante significativas, ya que algunas alcanzan de 32 a 88 kilómetros de ancho. Como tal, las olas dentro de estos gigantes vientos pueden alcanzar los 14 metros de altura. La propia fuerza magnética de la Tierra también podría tener algo que ver. Dentro del Triángulo de las Bermudas, las brújulas apuntan al norte verdadero, el polo norte geográfico, en lugar del norte magnético, el polo norte magnético cambiante. Algunos incluso han explicado que dado que estos dos se superponen perfectamente en el Triángulo de las Bermudas, pueden causar un fenómeno magnético capaz de hacer que los dispositivos de navegación funcionen mal. Se llama línea agónica. El problema es que científicos han descubierto que esta línea se mueve cada año. Puede que haya pasado por el Triángulo en algún momento, pero ahora está a través del Golfo de México. Otros extraños fenómenos naturales encontrados a lo largo de la costa de Noruega podrían ayudar a explicar por qué el Triángulo de las Bermudas se ha cobrado tantos barcos. Hay algunos cráteres allí que miden hasta 800 metros de ancho y tienen 45 metros de profundidad. Los científicos creen que fueron creados por burbujas de gas metano. Este gas parece estar escapando de depósitos ocultos en las profundidades del lecho marino. Una vez que alcanza una cierta cantidad, sale a la superficie y provoca erupciones. Entonces, ¿los pilotos y capitanes de barcos realmente evitan esta área hoy? ¿Podría esto explicar por qué hay menos barcos que se pierden allí hoy en día? Pero, si alguna vez has volado de Miami a San Juan, Puerto Rico, probablemente sepas que esto no es cierto. En cuanto a los barcos, si la gente evitara el Triángulo de las Bermudas, casi todas las vacaciones en el Caribe se arruinarían. Hasta el día de hoy hay muchos vuelos que pasan por el Triángulo de las Bermudas, por lo que está claro que nadie lo está evitando. Este lugar es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. En la actualidad tiene un intenso tráfico, tanto por mar como por aire. Pero el Triángulo de las Bermudas está sujeto a tormentas tropicales y huracanes que ocurren con mucha frecuencia. Ten en cuenta que la corriente del Golfo, una fuerte corriente oceánica que provoca cambios bruscos en el clima local, pasa por el Triángulo. Además, el punto más profundo del Océano Atlántico, la depresión de Milwaukee, también se encuentra en el Triángulo de las Bermudas. La fosa de Puerto Rico alcanza más de 8.300 metros en la depresión de Milwaukee. Entonces, si lo piensas, todo el misterio es una combinación perfecta de error humano, mal tiempo y mucho tráfico de barcos. Esto fue confirmado por los datos proporcionados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Si miras los porcentajes, la cantidad de barcos o aviones que desaparecen en el Triángulo de las Bermudas no es diferente de cualquier otro lugar. Las desapariciones no ocurren con más frecuencia que en cualquier región comparable del Océano Atlántico. Las estadísticas oficiales dicen que cerca de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido mientras viajaban por esta región. Esa es otra razón por la que el número total es tan difícil de precisar. Nadie podría describir su rescate en los registros oficiales si se denunciaba la desaparición de un barco. También hay algunos eventos que al parecer no sucedieron, lo que se suma a esos informes falsos. Como el de un accidente aéreo en 1937 frente a Daytona Beach, Florida, del que los periódicos locales sorprendentemente no revelaron nada. Un rayo de luz eléctrica atraviesa la obscuridad sobre las tranquilas aguas del Océano Atlántico. El Titanic se abre paso lentamente entre las olas, con sus pasajeros dormidos, cuando de repente una monstruosa forma blanca es detectada por el haz de luz. El fatídico iceberg está a punto de desgarrar el costado del legendario barco. 14 de abril de 1912, solo 2 días antes. Alguien tomará una foto de un iceberg gigante con una forma elíptica bastante inusual. Lo más probable es que este iceberg se haya formado a partir de nieve caída hace 100.000 años. Los investigadores recurrieron a modelos informáticos para averiguar su origen. Usaron datos de 1912 y añadieron nueva información sobre los vientos y las corrientes oceánicas. Llegaron a la conclusión de que probablemente
El iceberg formaba parte de un pequeño grupo de glaciares del suroeste de Groenlandia. Hoy en día es posible calcular las rutas de esos icebergs en cualquier año del pasado. El infame trozo de hielo se dirigía desde Groenlandia a una zona al sur de Cornualles. Si el barco hubiera pasado por esa región solo 2 días después, el iceberg ya se habría alejado del punto donde se encontraron. Al principio, el peso del iceberg más conocido del mundo era de 75 millones de toneladas. Con el tiempo, comenzó a derretirse lentamente y, cuando hundió el Titanic, solo pesaba 1,5 millones. En el momento de la colisión, probablemente llevaba meses derritiéndose, pero seguía siendo un verdadero monstruo. Al momento del hundimiento del transatlántico, el iceberg tenía una longitud de 120 metros y más de 30 metros de su superficie estaban por encima del agua. Algunos creen que una superluna provocó esta tragedia. Esa noche tuvo lugar un evento lunar inusual. No había ocurrido en 1400 años. En condiciones normales, el iceberg no habría viajado tan al sur sin derretirse y perder la mayor parte de su masa, pero la superluna podría haber sido la causa de una marea inusualmente alta que lo alejó del glaciar mucho más rápido de lo normal. Existe un tipo específico de bacteria que consume lentamente los restos del Titanic: la corrosión salina, las corrientes oceánicas, las temperaturas bajo cero y este microorganismo devorador de óxido podrían terminar consumiendo todos los restos. La actriz estadounidense Dorothy Gibson viajaba a bordo del Titanic, sobrevivió y cuando llegó a Nueva York comenzó a rodar una película llamada Salvada del Titanic, casi inmediatamente. Se estrenó apenas un mes después del hundimiento del Titanic. Incluso usó los mismos zapatos y la misma ropa que llevaba puestos durante el desastre real. La película fue un gran éxito en aquel entonces, pero la única copia conocida se destruyó en un incendio. 14 años antes del hundimiento del Titanic, se publicó una novela corta llamada Futilidad. Lo curioso es que parece haber predicho todo el acontecimiento. La trama giraba en torno a un barco ficticio llamado Titán, que se hundió durante su travesía. Era casi del mismo tamaño que el Titanic, y los dos se hundieron en abril. El motivo también fue un choque contra un iceberg. Tanto el barco real como el ficticio fueron descritos como insumergibles, y ambos contaban con el número de botes salvavidas exigido por la ley. Número que, como se demostró más tarde, no fue suficiente. Lo hemos visto en la película, pero en el Titanic también hubo historias de amor reales. 13 parejas viajaron en él como parte de su luna de miel. Una de ellas era propietaria de las grandes tiendas Macy's de Nueva York. Cuando se hizo evidente que el Titanic estaba hundiéndose, la mujer se negó a subir a un bote salvavidas sin su esposo, pero él no quiso unirse a ella mientras aún hubieran mujeres y niños que, en su opinión, debían subir primero. Finalmente, la mujer le dio su abrigo a su criada. Insistió en que se subiera al bote salvavidas y que quería que estuviera abrigada. En cuanto a la mujer, decidió quedarse con su esposo hasta el final. Algunos creen que el Titanic no se hundió por culpa de un iceberg, sino de una momia. Todo comenzó alrededor del año 1000 a.C., con una misteriosa mujer que vivía en Egipto, en la ciudad de los ladrones. La gente sabía poco de ella, pero la consideraban una sacerdotisa. Su momia fue guardada en un sarcófago de madera y cubierta con una gran tapa con la imagen de su rostro y algunas inscripciones místicas. Este lugar permaneció oculto hasta la primera mitad del siglo XIX, cuando un grupo de lugareños dio con él por accidente y perturbaron su descanso. Nadie sabe cómo, pero la momia desapareció aquel día sin dejar rastro. Un par de décadas más tarde, un grupo de amigos ricos de Inglaterra viajó a Egipto y encontró el ataúd vacío con la imagen de la sacerdotisa, cuyos ojos oscuros parecían mirar al vacío. Decidieron comprarlo, pero el comprador desapareció esa misma noche antes de recibir el ataúd. Todos los miembros del grupo sufrieron algún accidente. El ataúd cambió de ubicación un par de veces hasta que, según creen algunos, terminó en el Titanic. Tuvieron que pasar más de 70 años para que un submarino robot encontrara las ruinas de este legendario barco. El naufragio se encuentra a casi 4000 metros bajo la superficie del océano Atlántico, dividido en dos mitades. ¿Por qué se partió? Nadie lo sabe con exactitud. Algunos creen que fue por el agua que entró cuando chocó con el iceberg. La presión fue tan fuerte que separó dos partes del Titanic, comenzando por la estructura inferior.
Otros dicen que se debió a los remaches del casco, que tenían una alta concentración de escoria o residuos de fundición, lo que puede hacer que el metal se parta. En general, el barco tenía muchos defectos, comenzando por el diseño. Los mamparos estancos no estaban completamente sellados en la parte superior, lo que permitió que el agua fluyera entre los compartimientos y, al final, hundiera el transatlántico. El hierro de los remaches y el acero del casco terminaron por arruinarse debido al alto contenido de azufre, las bajas temperaturas y las altas velocidades. El acero se hizo añicos y los remaches saltaron con bastante facilidad. Como consecuencia de todo esto, el Titanic se hundió 24 veces más rápido de lo que se habría hundido en otras circunstancias. Si hubiera chocado de frente contra el iceberg en lugar de embestirlo con el costado, probablemente se habría mantenido a flote. ¿Cómo es que los tripulantes no tenían binoculares? Seguramente los habrían ayudado a detectar el iceberg a tiempo y tal vez incluso evitar el desastre, pero los binoculares del Titanic estaban guardados en un compartimento. Solo un miembro de la tripulación tenía la llave y había sido trasladado fuera del barco justo antes de que zarpara. Más tarde dijo que había olvidado de entregar la llave, pero incluso sin los binoculares, el barco podría haber tenido tiempo de cambiar de rumbo y evitar la colisión si la tripulación hubiera recibido algún aviso. Bueno, lo cierto es que alguien sí los alertó. Alrededor de una hora antes del incidente, un barco que estaba relativamente cerca del Titanic, el SS Californian, envió un mensaje para informarles que se había detenido debido a un denso campo de hielo. Sin embargo, el aviso nunca llegó al capitán del Titanic. Algunos expertos aseguran que fue porque el operador de radio no pensó que fuera algo urgente. Más tarde, el SS Californian dijo que no había recibido la llamada de auxilio del Titanic porque su operador de radio estaba fuera de servicio. Algunos dicen que la tripulación del Titanic no pudo ver el iceberg a tiempo debido a una ilusión óptica. Es probable que las condiciones atmosféricas de aquella noche hayan provocado una superrefracción, lo que podría haber camuflado el iceberg. Después de todo, nadie lo vio hasta que estuvo demasiado cerca del barco como para evitar el choque. Ni siquiera pasó un minuto entero entre el momento en el que vieron el iceberg y la colisión. Fueron solo 37 segundos. Y el Titanic tardó 2 horas y 40 minutos en desaparecer bajo las olas del océano. Más de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas desde mediados del siglo XIX. Esta región no figura en ningún mapa de papel y no es una región oficial del Atlántico. Esta enorme zona acuática está situada no muy lejos de la costa del sureste de Estados Unidos y todavía asusta a muchos navegantes. Pero tú no tienes miedo y quieres demostrar que no hay nada especial en este lugar. Navegas hasta el centro del lugar en un pequeño barco de pesca. Apagas el motor y esperas. Pasan varias horas. El sol se oculta en el horizonte y llega la noche. Estás a punto de volver a la orilla, pero de repente se hace demasiado silencio. Entonces oyes un chapoteo de agua. Miras por la borda y ves cientos de peces nadando hacia la superficie. Algo grande los ha asustado. Algo que viene directamente de las profundidades. Al segundo siguiente observas grandes ojos brillantes y largos tentáculos que se acercan al barco. Parece que uno de los mitos más terribles sobre el Triángulo de las Bermudas resultó ser cierto. Un enorme calamar que arrastra a los barcos al fondo. Las historias sobre estos calamares aparecieron mucho antes de la aparición de los mitos del Triángulo de las Bermudas. Durante siglos, los marineros de Noruega y Groenlandia contaron historias sobre un temible monstruo marino, el Kraken. En estas historias, este rompía las cubiertas de los barcos con sus gigantescos tentáculos y los arrastraba al fondo. La aproximación de esta criatura es imposible de ver ya que no se acerca por el costado, sino por abajo, pero no eran más que historias. Solo en el siglo XIX aparecieron pruebas científicas de la existencia de estos monstruos. Se encontró un pico de un calamar desconocido en la costa de Dinamarca. El tamaño del hallazgo era de unos 7,6 centímetros de diámetro, es decir, del tamaño de la palma de la mano
tamaño de un ser humano. Entonces quedó claro que el kraken era real y es solo una variedad de calamar gigante. Desde entonces se han descrito más de 21 especies de estos, pero el primer video con este monstruo se grabó en el 2004 en las aguas del Atlántico Norte, no lejos del Triángulo de las Bermudas. Los biólogos marinos utilizaron un señuelo para sacar al calamar de las profundidades. El enorme monstruo medía unos 9,1 metros de largo, lo que equivale a la mitad de un vagón de metro. Apareció de repente de la oscuridad del océano y atacó rápidamente el señuelo, apretándolo con sus tentáculos. Después de eso se han registrado muchos casos de calamares en fotos y videos. Enormes calamares aparecieron en la orilla y pasaron nadando por delante de los barcos. Según algunos registros, el mayor monstruo jamás encontrado medía 18 metros de largo y pesaba casi 1 tonelada. Esto es del tamaño de un gran autobús. Algunos científicos creen que los calamares gigantes pueden alcanzar los 45,7 metros de longitud, lo que equivale a casi el doble del tamaño de una cancha de baloncesto. Pero su gran tamaño no es suficiente para hundir un barco. Lo primero que les ayuda a hacerlo es el efecto sorpresa. Los calamares vienen de las profundidades, lo que significa que no pueden ser vistos desde la cubierta, pero el monstruo puede ver un barco desde lejos. Tiene los ojos más grandes del mundo. Un ojo es del tamaño de una pelota de baloncesto. La vista de un calamar gigante le permite observar a sus presas en las profundidades del Negro Mar y desde una gran distancia. La mayoría de las criaturas del planeta no pueden ver en esas condiciones. Entonces el calamar nota tu barco y decide que es comida. Se acerca rápidamente a este y ataca con sus tentáculos. El animal tiene 8 extremidades y 2 tentáculos extra más largos que el monstruo utiliza para llevar la comida a la boca en forma de pico. Los otros están cubiertos por docenas de ventosas llenas de dientes afilados. Nada puede escapar si el calamar lo agarra. Este envuelve sus tentáculos alrededor de tu bote. Con los dientes de cada brazo, muerde la cubierta. 2 largos tentáculos pueden agarrarte mientras corres presa del pánico. El calamar puede sacudir el barco de lado a lado hasta que una de sus partes se hunda en el agua. Luchas contra 2 largos tentáculos y te caes. Los 8 brazos del monstruo aprietan más fuerte. Puedes oír cómo se resquebraja el casco del bote. El calamar es grande, pero todavía no puede hundir un gran objeto de metal. Probablemente no podrá hundir enormes barcos que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas. Ves cómo el calamar se aleja nadando hacia las profundidades. Esta vez tuviste suerte, pero definitivamente no habrías podido manejar a 2 monstruos así. La existencia de los calamares gigantes se demostró hace más de 150 años. Pero la gente sigue sin saber nada de ellos. El hecho es que son unas de las criaturas más esquivas de la Tierra. Nadan rápido y pasan la mayor parte del tiempo a profundidades de entre 396 a 914 metros. Para descender hasta ahí se necesitan submarinos robustos y equipos voluminosos que generan mucho ruido. Los calamares se dan cuenta de ellos mucho antes y se alejan nadando. Los científicos no saben nada sobre su comportamiento, su vida social, sus hábitos o la distancia que nadan durante el día. Y lo que es más importante, no sabemos cuántos de ellos están escondidos en el agua. El océano solo está explorado en un 5%. Es posible que millones de calamares gigantes naden en las profundidades del mar. Solo hay que imaginar cientos de tentáculos gigantes que se acercan a un grupo de barcos que navegan por el Triángulo de las Bermudas. En los siglos pasados podían hundir fácilmente una flota entera, ya que los barcos eran de madera y más ligeros. Los calamares envolvían las cubiertas con sus fuertes tentáculos y hacían agujeros en el cuerpo de los barcos con sus afilados picos. Las ventosas dentadas podían romper los mástiles y rasgar las velas. El agua llenaba las bodegas y subía lentamente a la cubierta. Los barcos se hundían en cuestión de minutos. Los supervivientes llegaban a la orilla y contaban a todo el mundo lo de los enormes monstruos. Así aparecieron las leyendas del Kraken. Afortunadamente, ahora la gente tiene sonares y equipos para vigilar el espacio marítimo. Enciendes el motor para nadar hasta la orilla y notas que unos 30 tentáculos te alcanzan desde el agua. 3 calamares gigantes aprietan el barco desde todos los lados y tiran de él hacia abajo. Parece que no hay forma de salir. Miras por la borda y ves unos ojos negros que te miran. En este momento encuentras una solución. Los calamares pasan toda su vida en la oscuridad y tienen miedo de la luz. Afortunadamente tienes un cohete de señales. Lo utilizas para ahuyentar a los monstruos. Los calamares vuelven a bajar al agua, pero aparentemente no por mucho tiempo. Sueltas unos cuantos cohetes más en el océano y gritas de miedo. La luz roja ilumina la oscuridad del mar y ves cientos de tentáculos en movimiento. Rápidamente
rápidamente se alejan del fuego nadando hasta una distancia segura. A toda velocidad, navegas hacia la orilla y sueltas todos los fuegos de señalización en el agua. No das a los calamares la oportunidad de acercarse a ti. Finalmente llegas a tierra con la certeza de que nunca volverás a este lugar. La mala noticia es que estas criaturas no solo nadan en el Triángulo de las Bermudas, la gente los ha encontrado en los océanos de todo el mundo. Sí, es posible que el calamar gigante sea la razón principal de la desaparición de barcos, pero esto no hace del Triángulo de las Bermudas un lugar único. Barcos y cargueros desaparecen en todo el océano Atlántico. El Triángulo ni siquiera está incluido en el top 10 de estos lugares. Además, esta zona es una de las rutas marítimas más populares del Atlántico. Y cuantos más barcos navegan en un lugar, más de estos se pierden. Muchos científicos creen que la razón de las desapariciones aquí son las fuertes tormentas y huracanes. Las Bermudas están situadas en una zona de alta presión que desvía las tormentas hacia el triángulo. Las olas alcanzan aquí tal tamaño que pueden volcar los barcos. Los truenos y los frecuentes relámpagos inutilizan los aviones. El campo magnético de la Tierra se debilita en ese lugar. Este campo funciona como un escudo que repele las partículas solares. Aquí, la radiación solar atraviesa las capas superiores de la atmósfera y puede afectar negativamente al funcionamiento de los aparatos electrónicos. Además, existe una teoría que dice que el Triángulo de las Bermudas es el centro de una anomalía magnética, pero los científicos han hecho muchas revisiones del mapa magnético de esta región y no han encontrado ninguna particularidad. Si dibujas un mapa, traza una línea que conecte la isla de Bermuda, Puerto Rico, Miami y de regreso a Bermuda. ¿Qué obtienes? El infame triángulo, conocido por tragarse miles de barcos y aviones a lo largo de los siglos. Pero hay un nuevo misterio en este lugar, ya enigmático. Algo acecha en las profundidades de las aguas y está dejando pistas extrañas de su existencia. ¡Splash! Tu submarino golpea la superficie del agua. Desciende 30, 300, 600, 900 metros. Se está poniendo más y más oscuro. Las paredes del submarino crujen a medida que aumenta la presión. Más de 1400 psi. Es como el peso de un piano de cola que aprieta cada centímetro cuadrado de tu cuerpo desde todos los lados. Has llegado a tu destino. Todo lo que queda es ver a la bestia. Justo a tiempo, entre el vacío negro, ves un resplandor verde brillante en la distancia. Se está acercando. A medida que se acerca, se hace más grande. Eso es todo. La criatura que ha estado dejando extrañas marcas circulares en peces, delfines, ballenas e incluso en otros tiburones. He aquí, el tiburón cortador de galletas. No dejes que su tamaño te engañe. Puede que no sea más largo que un boliche, pero esta criatura es un parásito. Se adhiere a otros animales marinos usando sus dientes cerrados cuidadosamente dispuestos. Con un mordisco, se llena el estómago, se desprende y continúa con su día. Y su bocadillo móvil también sigue vivo. La única prueba de este encuentro, una marca en forma de galleta. No asumas que estás a salvo en tu submarino. Se sabe que estos pequeños audaces persiguen a los submarinos también. Decides no arriesgarte a que el tiburón haga un agujero en lo único que te impide ser aplastado por el agua circundante. Continúas tu viaje para encontrarte con otras extrañas criaturas que acechan en el Triángulo de las Bermudas. Al doble de profundidad encontrarás al pez dragón. A diferencia de otros habitantes de aguas profundas, estas cosas producen luz en el rango infrarrojo azul y verde, y es a lo que se adhieren otros peces. Esto le da al pez dragón una gran ventaja. Se proporciona a sí mismo una luz que otros habitantes marinos simplemente no pueden percibir. Las cosas que quieren comerse al pez dragón no pueden detectarlo tan bien como las criaturas de las que él se está alimentando. Y un habitante de las profundidades marinas verdaderamente único es el calamar vampiro. Ni vampiro, ni calamar, ni siquiera pulpo. Esta cosa es una especie única en sí misma. Tiene los ojos más grandes en comparación con el tamaño del cuerpo de cualquier animal en todo el planeta. Cuando el calamar vampiro se siente amenazado, dobla sus tentáculos hacia arriba y alrededor de su cuerpo. Esencialmente, la cosa se vuelve al revés. Otro animal que hay que evitar aquí abajo es el aterrador gusano bobbit. Se entierra en el fondo marino, dejando fuera una pequeña parte de su cuerpo.
Espera la hora de la cena con sus piezas bucales abiertas en forma de pinza. ¿Qué hay en el menú? Otros gusanos y peces que pueden ser 7 veces más grandes que el bóvid. Utiliza sus 5 antenas para detectar cuando el almuerzo está lo suficientemente cerca como para atraparlo. En un instante, el gusano se lanza hacia adelante y agarra su almuerzo con sus piezas bucales. Pero aún no ha terminado. Una vez que tiene sus mandíbulas clavadas en su almuerzo, el gusano lo inyecta con veneno y lo empuja hacia la madriguera para darse un gran festín. Una de las trincheras más profundas del Triángulo de las Bermudas es la lengua del océano. Este es también el caldo de cultivo secreto de los tiburones tigre. Los reconocerás instantáneamente gracias a esas rayas grises más oscuras de tigre en sus costados. Son la segunda especie de tiburón depredador más grande después del gran blanco. Y con un tamaño grande, viene un gran apetito. Mamíferos marinos, tiburones más pequeños, rayas y tortugas verdes están en el menú. Y si alguna vez te encuentras cara a cara con un tiburón tigre, ojalá que no, recuerda esto. Puedes saber la edad del pez mirando sus rayas. Se desvanecen con el tiempo, por lo que cuanto más joven es el tiburón, más pronunciadas son sus rayas. Hay mucho zooplancton en el Triángulo de las Bermudas. Estos son generalmente pequeños organismos que son esenciales para la cadena alimentaria del océano. Pero escucha esto. Si nada se los comiera y se los dejara crecer fuera de control, el zooplancton cubriría el mundo entero en capas y capas en solo 4 meses. Y el tipo más grande de zooplancton es la medusa. Las medusas existían mucho antes que los dinosaurios. Probablemente sepas que tu cuerpo es 60% agua. En una medusa es el 95%. Entonces, si llega a la orilla, después de unas horas, la mayor parte de su cuerpo simplemente se evapora en el aire. Y también hay una medusa que vive para siempre. La medusa inmortal puede regresar a su etapa de pólipo y luego volver a crecer. Suena como algo de otro planeta, pero no es una medusa espacial. Y esas existen, por cierto. En la década de los 90, la NASA crió medusas en el espacio para ver qué les hacía la gravedad cero. Estaban bien viviendo allí en el cosmos. Sin embargo, cuando regresaron a la Tierra, tuvieron problemas para adaptarse. La anguila europea no ha estado en el espacio, pero es bastante trotamundos. Viaja desde Europa hasta el Mar de los Sargazos, donde se encuentra el Triángulo de las Bermudas. En la etapa larvaria, a veces se desplaza por el océano hasta por 3 años. También es el camaleón del mar. Con los años, la anguila europea cambia de color, pasando de translúcido amarillo y plateado metálico. Son nocturnas y reservadas. Prácticamente el compañero ideal para tener cuando asaltas el refrigerador a medianoche. Un calamar gigante de más de la mitad de la longitud de un campo de fútbol una vez llegó a una playa de Florida. Los investigadores sospecharon que este gigante provenía del Océano Atlántico, cerca del Triángulo de las Bermudas. Los calamares gigantes son los invertebrados más largos, lo que significa que no tienen columna vertebral. También tienen los ojos más grandes de la Tierra. Son tan grandes como una pelota de fútbol. Y otra criatura que se encuentra cerca del Triángulo de las Bermudas es el camarón Sterer de cueva. Eran tan buenos manteniéndose ocultos que nadie sabía de estas criaturas hasta el año 2011. Algunas de estas hembras llevan consigo una cantidad impresionante de huevos. Los científicos descubrieron que una hembra tenía cerca de 2,000 huevos adheridos en su cuerpo. El petrel de las Bermudas es el ave nacional de... sí, lo adivinaste, las Bermudas. Es la segunda ave marina más rara de todo el planeta. De hecho, la gente pensó que estaba extinta hasta 1951, cuando vieron algunas en la isla. Tiene un grito espeluznante que de seguro hará que se te erice la piel. El mero de Nassau solo se puede encontrar en las costas del sur de Florida. Este pez acecha y embosca para su almuerzo a otros peces, cangrejos y langostas. Es como una aspiradora porque inhala la comida a través de su enorme boca. El pez también tiene un mecanismo de defensa genial. Como el camaleón, cambia de color cuando se siente en peligro. Y a veces adquiere un tono más claro o más oscuro de su propio color para mezclarse con el entorno. Por lo tanto, puedes ver un mero de Nassau, o puede que no. Si visitas el Triángulo de las Bermudas, probablemente verás un tiburón martillo.
Usan esa icónica cabeza en forma de martillo para encontrar su almuerzo, mantarrayas en el fondo del océano. La forma de su cabeza también les da una mejor visión. Pueden ver casi 360 grados a su alrededor, por encima y por debajo de ellos. Bueno, excepto por un punto ciego justo enfrente de sus narices. Es posible que la tortuga carey no parezca intimidante, pero esta chica se comerá todo lo que pueda conseguir con su pico de pájaro. Esponjas de mar, algas e incluso medusas venenosas. Muchas de las cosas de su menú no son comestibles para la mayoría, pero su grasa corporal puede absorber el veneno y las toxinas para salir ilesas. Y el Triángulo de las Bermudas también es el hogar de los glowworms verdes. En realidad no son gusanos, sino larvas. Producen esa luz brillante de un órgano cerca de su cola. Esta luz hace que las criaturas más pequeñas se acerquen a ellas, lo que les facilita la captura de su almuerzo. La mayoría de las veces se ven bastante normales, pero tienen un horario extrañamente fijo. Cada tercera noche después de la luna llena durante el verano, a una hora exacta, la luz se enciende. Pero volviendo a más criaturas de pesadilla del Triángulo de las Bermudas, está el tiburón duende, conocido como un fósil viviente porque es el único que queda de su familia animal. Es solo de la longitud de tu antebrazo y no parece nada especial. Pero observa qué pasa cuando su almuerzo se acerca demasiado. ¡Boom! La mandíbula del tiburón sale disparada de su boca y agarra a la desafortunada criatura. Una vez que los dientes se han clavado, la mandíbula vuelve a la boca del tiburón. Y sí, compartes el planeta con esta cosa. 10 de abril de 1912. Estás en la costa del Océano Atlántico, en una pequeña ciudad portuaria. Cientos de personas, y tú entre ellas, van a embarcar en el enorme y majestuoso barco. Es 3 veces más largo que la altura de la Estatua de la Libertad. El navío está considerado como la embarcación más avanzada e insumergible de su tiempo. Se pueden ver cientos de ventanas de camarotes de lujo en su cubierta y la inscripción Titanic en el magnífico casco de hierro. Este día, el famoso transatlántico partió en su primer y último viaje desde Southampton a Nueva York. Pero ahora verás una historia alternativa. Puedes escuchar a un miembro de la tripulación anunciando el inicio del viaje del Titanic. El barco navega desde África hasta las Bermudas. Y la causa de su catástrofe no será en absoluto un iceberg. Durante 4 días, el Titanic navega por aguas del Atlántico Norte. El sol calienta tanto el navío que durante el día, todos los pasajeros se sientan dentro del barco. Por la tarde, cuando una brisa fresca desciende sobre el océano, toda la gente sube a cubierta para contemplar el hermoso rojo atardecer. Medianoche, 15 de abril. Estás sentado en tu camarote leyendo un libro. Usualmente estás dormido a esta hora, pero ahora mismo estás hojeando una página tras otra. Cierras el libro y miras alrededor de la cabina. Sientes que alguien te observa. Te levantas y empiezas a sudar frío. Una inexplicable sensación de ansiedad impregna tu cuerpo y te pone la piel de gallina. Miras por la ventana del camarote, donde el rocío del mar golpea el cristal, pero no puedes ver nada. Hay una espesa niebla en el exterior. Sales de la cabina. Además de ti, varios pasajeros también han abandonado sus camas por la sensación de peligro. Te saludan y se preguntan ¿qué pasa? Nadie lo sabe. Te diriges a las escaleras para salir a la cubierta y ver la situación. En ese momento el suelo se desprende de tus pies. Un fuerte empujón te hace caer. Un estruendo retumba en el Titanic. Te levantas y ves que cada vez más gente sale de sus camarotes. Subes corriendo las escaleras y te encuentras con un miembro de la tripulación. No te dice nada, pero sus ojos están muy abiertos por el miedo. Subes a cubierta y difícilmente puedes ver algo. Una niebla espesa y húmeda se ha instalado en el barco. Varios pasajeros se agarran la cabeza como si les doliera. Ves al capitán y le preguntas qué ha pasado. Él admite que no tiene idea de dónde están. Ves una brújula en su mano. La flecha gira en diferentes direcciones. Es imposible determinar dónde está exactamente el barco ahora. Curiosamente, el Triángulo de las Bermudas no existía antes de 1964, pero los primeros informes sobre embarcaciones desaparecidas en esta zona se remontan a mediados del siglo XIX. Otro empujón. Esta vez has conseguido mantenerte en pie. Parece que algo grande acaba de golpear el barco. Corres hacia la barandilla del borde de la cubierta y miras por ahí. A través de la niebla blanca, notas una enorme aleta de tiburón. No has visto el tamaño completo del animal, pero por lo que has observado, debe ser tan largo como un vagón de tren.
El tiburón se aleja nadando, pero al cabo de unos segundos vuelves a ver su aleta. Se acerca rápidamente al barco y agarra el casco de hierro con sus enormes mandíbulas. La cubierta tiembla. Se oye el rechinar del metal. Parece que este enorme depredador acaba de hacer un agujero en el casco. Solo una criatura en el planeta puede hacer esto. El megalodón. Es un antiguo depredador marino que medía casi 20 metros de largo. El megalodón no tenía competencia en el océano. Estaba en la cima de la cadena alimenticia. Se cree que el tiburón desapareció hace millones de años, pero el océano solo está explorado en un 5%. Aquí está vivo y nadando en las misteriosas aguas del Triángulo de las Bermudas. Todos a bordo del barco entran en pánico. La gente de las cubiertas inferiores corre hacia arriba. El Titanic se hunde lentamente y se inclina hacia un lado. Todo el mundo se dirige a los botes salvavidas, pero nadie se atreve a subir a ellos mientras el enorme y antiguo monstruo esté cerca. La proa del barco se sumerge bajo el agua. Te sitúas en el lado izquierdo de la cubierta y ves cómo el megalodón arranca a mordiscos trozos del casco de hierro. Gritas a la gente de la sección de popa que el megalodón está ocupado y que tienen tiempo para evacuar. Los primeros botes de rescate con pasajeros bajan al agua. Algunos más saltan por la borda. Afortunadamente, el agua está mucho más cálida que en el lugar donde realmente se hundió el Titanic. Te pones un chaleco salvavidas y saltas también. El megalodón ataca el barco y lo arrastra a lo más profundo del agua. El olor de la cocina del Titanic debe haberlo atraído. Te encuentras entre los restos de la embarcación y los botes salvavidas. La niebla se levanta por fin. El cielo estrellado y la luna iluminan la superficie del mar. La gente te ayuda a subir a bordo de un bote de rescate. Todos intentan navegar lo más lejos posible del barco que se hunde. Ves al enorme tiburón nadando alrededor del Titanic. En ese momento, algo lo distrae y el depredador se aleja. Más de la mitad del barco ya está bajo la superficie. La segunda parte parece una vela que sobresale del agua. El océano está en calma, el cielo está claro y sin nubes. No hay viento. Desde un lado, se ve una enorme ola que crece detrás del Titanic. Tiene unos 15 metros de altura, como un edificio de 5 pisos. Derriba el barco tan fácilmente como si fuera de papel. La ola monstruo se disuelve en el agua tan rápida e inesperadamente como apareció. Acabas de ser testigo de una ola gigante. Este fenómeno ocurre en todo el mundo. Enormes olas aparecen de repente, derriban barcos y desaparecen sin dejar rastro. Los científicos aún no pueden determinar su naturaleza exacta, pero según la teoría más popular, estas olas se forman por vampirismo cinético. En determinadas condiciones naturales, las olas acumulan e intercambian energía cinética. Entre todas las olas que existen, hay una vampírica que absorbe la potencia de todas las demás. Cuando se acumula mucha energía, crece una enorme ola que la expulsa toda. Algunos creen que la frecuente desaparición de barcos en el Triángulo de las Bermudas se debe a las olas vampíricas. La gente de los barcos se calma. Alguien envía una luz de emergencia al cielo. Miran al océano y ven la aleta triangular del megalodón emergiendo del agua. Es del mismo tamaño que un velero y viene directamente hacia ti. Mueves los remos tan rápido como puedes. La gente grita y pide ayuda. No hay posibilidad de escapar. El legendario monstruo se acerca cada vez más. La cabeza del tiburón asoma por debajo de la superficie. Abre sus enormes fauces llenas de cientos de dientes afilados. Cada uno de ellos es del tamaño de la palma de la mano. El barco cabría completamente dentro de la boca del tiburón. Puede tragarte entero. El tiburón se detiene y cierra la boca a un brazo de distancia del barco. Puedes ver el agua burbujeando a tu alrededor. Desde las profundidades del océano, varios tentáculos gigantes se extienden y envuelven al megalodón. Tiran del tiburón hacia abajo. Miras por encima de la borda y ves un resplandor púrpura con un círculo negro en el centro. Alguien en el barco también lo nota. La gente empieza a gritar. ¡Nos está mirando!, grita una mujer. Al cabo de un segundo, se te pone la piel de gallina y un escalofrío te recorre todo el cuerpo. Este brillo púrpura es el ojo de algo, y el círculo negro es la pupila. La criatura que te está observando ahora es tan grande que el barco le parece un grano de arroz. Es el Kraken. El calamar gigante, un antiguo monstruo que hundió cientos de barcos, pero cuya existencia aún no ha sido demostrada por nadie. Afortunadamente, el navío en el que está sentado es demasiado pequeño para interesar al Kraken. Puedes ver su ojo alejándose a mayor profundidad. Enormes tentáculos arrastran al megalodón en aprietos hacia las profundidades. Pasa una hora y otro gran transatlántico llega a los restos del Titanic. Todos los pasajeros son rescatados.
observas de nuevo el mar tranquilo, al lugar donde el Titanic navegó recientemente. Subes a bordo del barco de rescate y te prometes nunca ir en un viaje por mar de nuevo. Iban camino al Nuevo Mundo cuando un encuentro con un iceberg acabó con todos sus sueños y esperanzas. Hubo pánico, lágrimas y despedidas desgarradoras, como la de Jack y Rose. ¿O no hubo? Veamos cuán bien conoces la verdadera historia del Titanic. La historia de amor de Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater está inspirada en hechos reales. ¿Qué dices? ¿Es un mito o una verdad? La historia de amor más emotiva del Titanic en realidad fue inventada por el guionista y director de la famosa película, James Cameron. Sin embargo, algunos pasajeros que aparecen en la cinta eran reales, y por mera coincidencia, había un J. Dawson a bordo. Su nombre era Joseph y no Jack, y trabajaba como carbonero. El objeto más caro que se perdió con el Titanic fue un cuadro de Pablo Picasso. ¿Qué opinas de ese dato? Es un mito, otro que nos regala la famosa película. El artículo más valioso que se hundió con el Titanic fue probablemente una pintura de Mary Joseph Blundell, creada en 1814. Otros artículos valiosos fueron un violín que pertenecía a Wallace Hartley, el músico que insistió en que tenían que tocar hasta el último momento. También había un Renault tipo CB Coupe de Ville de 1912, que ahora costaría millones de dólares. Un manuscrito escrito por Joseph Conrad, ensayos de la primera edición de Francis Bacon, 5 pianos de cola Steinway y, por supuesto, platos y tazas finas de la China y joyas de los pasajeros de primera clase. El Titanic fue el barco de pasajeros más grande y lujoso de su época. ¿Te suena real? Sí, es totalmente cierto. En abril de 1912, el Titanic era el barco más grande jamás construido. Tenía 270 metros de largo y la capacidad máxima de 2.435 pasajeros. Eso no es mucho en comparación con el crucero más grande en la actualidad, el Symphony of the Seas. Es un poco más largo que el Titanic, pero puede alojar a más del doble de pasajeros. Y sí, es probable que ningún otro crucero haya superado al Titanic en términos de lujo hasta el día de hoy. Construirlo costó más de $200 millones de hoy. Los boletos también eran bastante caros, por supuesto. Los de primera clase iban desde $1,700 en dinero de hoy por una litera hasta $50,000 por una de las 2 suites Parlor. Los boletos de segunda clase costaban $700. Los pasajeros de tercera clase tenían que pagar entre $170 y $460. La mayoría de los pasajeros del barco insumergible lograron sobrevivir. ¿Verdadero o falso? Lamentablemente es falso. Solo el 37% de los pasajeros sobrevivieron al encuentro con el iceberg. El 61% de los pasajeros eran de primera clase, el 42% de segunda clase y el 24% restante eran de tercera clase. El Titanic pasaba por el Triángulo de las Bermudas cuando las cosas salieron mal y probablemente por eso se hundió. ¿Qué dices? ¿Mito o verdad? Es 100% un mito. El Titanic nunca llegó ni siquiera al Triángulo de las Bermudas. El transatlántico se hundió a unos 645 kilómetros al sur de Terranova, que está a una gran distancia del norte de las Bermudas. El área infame donde los barcos y aviones desaparecen sin dejar rastros. Podríamos culpar a la Luna por el hundimiento del Titanic. ¿Verdadero o falso? Esto es cierto. La Luna afecta a las mareas de la Tierra. Cuanto más cerca está la Luna de la Tierra, más fuertes son las mareas debido a la creciente gravedad de nuestro satélite. En 1912, la Luna estaba tan cerca que hizo que varios glaciares de Groenlandia se rompieran. Grandes trozos de hielo que se desprendieron de los glaciares comenzaron a flotar hacia el sur. El fenómeno de la superluna se produjo solo 6 minutos después de una marea viva. La alineación de la Luna, el Sol y la Tierra hace que su gravedad combinada alcance su punto máximo 2 veces al mes, y el día anterior, nuestro planeta se había acercado más al Sol ese año, lo que hizo que la gravedad fuera aún más fuerte. Esta mezcla de sucesos creó las condiciones perfectas para una de las mareas más poderosas de la historia. Los icebergs, que se desprenden de los glaciares de Groenlandia, van a la deriva hacia las aguas costeras de El Labrador y Terranova.
donde a menudo encallan. Para seguir necesitan derretirse y volverse más livianos o atrapar una marea alta que los lleve más lejos. La marea de 1912 fue muy alta, entonces se cambiaron muchas rutas hacia el sur debido a la gran cantidad de icebergs. Pero no la del Titanic, por supuesto, ya que creían que era insumergible. El Titanic tardó 4 horas y 40 minutos en hundirse. ¿Qué dices? Es falso, y si eres un experto en el Titanic, definitivamente sabes que en realidad fueron 2 horas y 40 minutos. Y fue bastante lento, dado el daño causado por el iceberg. No se hundió más rápido gracias a la construcción del barco. Había 16 compartimientos estancos en la parte inferior del barco. Funcionaban como un salvavidas. Cuando el iceberg se estrelló contra el casco, rompió 6 compartimientos. El Titanic podría haberse mantenido a flote si solo 4 compartimientos hubieran resultado dañados. El agua llenó los primeros 6 en 1 hora. Durante ese tiempo el barco se inclinó ligeramente hacia el lado derecho. Luego el agua comenzó a inundar el 7º compartimiento. Y desde ese momento, la tasa de hundimiento fue creciendo con cada segundo. La proa del barco se hundió bajo el agua y la popa se levantó. Una de las principales razones de la tragedia del Titanic fueron las bengalas. ¿Verdadero o falso? ¿Cuál es tu opinión? Esto es cierto. Cuando cualquier barco se hunde, los miembros de la tripulación deben lanzar bengalas rojas. Es una señal para todos los barcos cercanos de que alguien está en problemas. Pero por una razón desconocida, alguien puso bengalas blancas en la caja. Cuando el barco se estrelló contra un iceberg, los miembros de la tripulación lanzaron bengalas blancas. Otro barco, el SS Californian, estaba cerca en ese momento. Su capitán sabía que el Titanic estaba atravesando una peligrosa zona de icebergs. La tripulación de este barco no vio el hundimiento del Titanic en la oscuridad, pero notaron las luces blancas. La comunicación por radio entre los barcos no fue posible. El operador de la SS Californian apagó el auricular. El capitán sintió que algo andaba mal, por lo que envió una señal de luces en clave Morse hacia el Titanic, pero era demasiado tarde. El barco ya estaba bajo el agua, por lo que nadie podía responder. Otro barco, el Samson, navegaba junto al Titanic. Se quedó a la deriva con las luces apagadas porque estaba atrapando focas y eso no era legal. Cuando el capitán vio las bengalas blancas del Titanic, pensó que era la guardia costera. Entonces el Samson se alejó navegando lo más rápido que pudo. Se dieron cuenta de que habían abandonado a los pasajeros que se hundían una vez que llegaron a Islandia y se enteraron de las horribles noticias. En 1996, una expedición logró sacar el Titanic del fondo del océano. ¿Lo crees? Bueno, si no te lo creíste, estás en lo correcto. Ha habido diferentes ideas acerca de cómo sacar el Titanic, desde hacerlo con aire comprimido hasta meterlo en una malla de alambre y cubrirlo con nitrógeno líquido o usar imanes gigantes. El único intento real de levantar el Titanic se hizo en 1996 y fracasó estrepitosamente. El objetivo de la expedición era levantar una parte de su casco que pesaba unas 21 toneladas. Habría sido la pieza más grande en ver la luz del sol nuevamente si la operación hubiera tenido éxito. Bajaron 4 bolsas grandes llenas de combustible diésel al fondo del océano y las sujetaron a la placa del casco. Luego se soltaron las bolsas de combustible y comenzaron a levantar la pieza. La placa estaba a unos 60 metros de la superficie cuando el clima se puso difícil. Los miembros de la expedición decidieron remolcar la pieza a aguas más tranquilas a unos 130 kilómetros de distancia. Mucho antes de que llegaran al destino, la mitad de la placa se rompió y se hundió hasta el fondo nuevamente. 2 de las bolsas de elevación parecían haberse soltado y el casco se hundió. Lo más probable es que el Titanic se convierta en polvo si alguien intenta levantarlo de nuevo. Entonces, ¿cuántas respuestas correctas tienes? Dímelo abajo en los comentarios.